Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. ¿Por qué? Resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Dilo. Resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive y por siempre Él reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Dilo, que nuestro Señor resucitó. Cristo vive. Aleluya. Hermano, Cristo vive. Vive en mí, vive en ti, vive en tu corazón, vive en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Mi Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Sí, Señor. Mi Cristo no está muerto. Porque lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Aleluya. Oh. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Mi Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto.
iglesia, dale un grito de júbilo al Señor. Hay gozo en tu casa, Padre. Hay gozo en tu casa, Señor Jesús. Tú no estás muerto, Señor, y el tercer día resucitaste, Padre bueno. Y de tal manera que todo aquel que cree en ti, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna contigo, Señor Jesús. Tú prometiste que te ibas, Señor, a preparar moradas celestiales, Padre celestial. Y aquí está tu pueblo, Señor, celebrando tu victoria, Señor. Es tu victoria, es nuestra victoria, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque tú moriste en esa cruz, Señor. Ahora vivo, Padre bueno. Hermano, amigo que nos visitas en esta mañana, si no conoces al Señor, si no sabes lo que estamos haciendo, solo acércate a la cruz y dile: Señor, cámbiame, hazme otra vez. Y ayúdame a serte fiel, Señor, en todo momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Recibe la alabanza, Padre bueno, en esta mañana. Recibe toda la gloria, Señor Jesús. Hermano, Dios te bendiga en esta mañana. Gloria sea a Dios. Le invito a que nos pongamos de pie, hacemos una declaración. Los que son nuevos en esta iglesia, usualmente comenzamos casi todos los domingos leyendo esta declaración y luego entonces entramos en el mensaje de la palabra. Creo que es una muy buena declaración. Si no se siente cómodo hacerla, no se sienta obligado. Los que somos de casa, repetimos de la cuenta de 1, 2 y 3. En este día
rindo mi corazón y mi mente a la obra del Espíritu Santo por el poder de la palabra. Creo que la Biblia es inspirada por Dios y es la declaración viva y eterna de verdad. Voluntariamente y con alegría decido estar de acuerdo con su mensaje para mi vida. Y leemos el día de hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 9. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El primer día de la semana, María Magdalena, de mañana, siendo aún oscuro, fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Este es el apóstol Juan, el que escribe la carta. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, o sea, Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Padre, te damos las gracias. El día de hoy, Señor, habla a nuestros corazones y permite que podamos salir de aquí todos nosotros con la seguridad de que resucitaremos a vida eterna. Este es el regalo que tú nos ofreces a través de Jesucristo, por tu gran amor, con el poder del Espíritu Santo. Vamos a llegar, Señor, a esa meta, a ese camino que tú has trazado para nuestras vidas, a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender este gran misterio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Mencioné hace un momento que hoy celebramos en el mundo entero el acontecimiento más grande de todos los tiempos, de todos los siglos. Más grande que cualquier logro humano. El mayor logro de la raza humana, según algunos, es que el hombre haya llegado a la luna. Fue en el año 1969, en julio de 1969, en el que el hombre puso su primer pie en la luna. Pero mayor que ese logro humano, mayor que cualquier invento de la ciencia. Y si usted googlea y ve cuáles son los más grandes inventos de la ciencia, el primero que sale, ¿sabe cuál es? La rueda. La rueda es uno de los grandes inventos. Y ahí menciona otros inventos, como por ejemplo la luz eléctrica o el bombillo, o el carro, el automóvil, el avión. Pero más grande que todos esos acontecimientos fue la resurrección, o es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más grande aún, algunos van a decir, no, más grande que eso no creo, pero más grande aún que la invención del internet y del social media. Más grande que eso fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más grande que cualquier conquista que jamás haya habido o cualquier proclamación de ningún reino que jamás haya existido. Mayor que eso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy recordamos y celebramos esa resurrección. ¿Y por qué? Porque esa resurrección, porque es el acontecimiento más grande, porque dio paso a una esperanza viva de resurrección. Una esperanza viva de vida eterna. Se ve, hasta que Jesucristo no resucitó de los muertos, que es la primicia de los muertos, no había esperanza para el ser humano de vida eterna. Pero hoy tenemos esperanza de vida eterna. Amén. Gloria sea a Dios. La resurrección, el fin de la vida natural que nosotros conocemos, le llamamos la muerte y causa terror a todo ser humano. Pero la verdad del caso es que a todos nos llegará. A todos nos va a llegar en algún momento. Unos más pronto que otros, pero todos vamos a llegar a estar delante de Dios.
La inmortalidad ha sido un mito o ha sido el deseo del alma de los siglos, anhelada por todas las culturas. Los egipcios, los chinos, los japoneses, los incas, los mayas, los hindúes, todos han anhelado la inmortalidad. Y todas estas culturas tenían una versión o tienen una versión de cómo alcanzar la vida más allá de la muerte. Algunos embalsaman los cadáveres, les preparan para la sepultura. Otros sepultan a sus difuntos con alimentos, con sus joyas, con sus tesoros, pensando que van a resucitar o van a necesitar después de que sean sepultados. Y en algunas civilizaciones aún les entierran a las esposas o a la esposa con el difunto. No, eso no va a ser ahora, María, no te preocupes. No. Pero la raza humana está aferrada, anhela vivir después de morir. ¿Y sabe por qué? Porque fuimos creados para la eternidad. Y por eso es que muchas civilizaciones y muchos, a través de muchos años, siempre han buscado o han pensado o han anhelado este concepto de la vida más allá de la vida, o la vida más allá de la muerte. En Eclesiastés 3:10, el escritor dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él, y todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Fuimos creados para la eternidad. Fuimos creados para eternidad. Dice, pero sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fuimos creados para la eternidad. Usted sabe que incurrimos en muerte a causa del pecado de Adán, y el hombre no entiende la razón de su existencia. No entiende la razón de su creación. La fe cristiana tiene como fundamento la gloriosa resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que Él es las primicias de los muertos, pero Jesucristo no fue el primero en resucitar. Hubieron otras personas que resucitaron. En el Antiguo Testamento vemos por lo menos 3 casos. En Primera de Reyes, capítulo 17, el hijo de la viuda de Sarepta, donde Elías estaba posando y estaba alimentándose, murió. Y Elías vino, oró a Dios y lo resucitó. Fue resucitado. También vemos otro caso, Eliseo, su sucesor, el hijo de una sunamita, por quien él había orado. La sunamita era estéril. Él oró y Dios le concedió un hijo, y cuando creció el hijo, un día menos pensado, murió. Él fue a su casa, una vez más, como hizo Elías, su predecesor, oró por el niño y volvió a la vida. También vemos que un hombre que estaba yendo a ser enterrado, en medio de una turbación, había un conflicto medio bélico que había cuando le estaban yendo a enterrar, y dejaron caer el cadáver, nada más ni menos que en la fosa donde estaba enterrado Elías. Y dice que cuando el cadáver tocó los huesos de Elías, resucitó. En el Nuevo Testamento vemos como Jesús resucita a la hija de Jairo. También resucita al hijo de la viuda de Naín. Y también resucita a Lázaro. Pero la resurrección que sucedió, o las resurrecciones que sucedieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no tienen comparación con la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque todos resucitaron con su mismo cuerpo. Resucitaron con su mismo cuerpo y con su misma ropa, o como estaban enterrados, ¿verdad? Pero la resurrección de Jesús fue diferente. Leímos en el pasaje bíblico que cuando llegaron a la tumba, cuando llega Juan, primero llega Juan, entra y se llenó de pánico, vio de afuera que estaban los lienzos, y luego entra Pedro y ve los lienzos puestos de un lado, y la Biblia dice el sudario estaba puesto aparte. Ahora, esta es una de las evidencias de la resurrección de Jesucristo.
porque si bien había muchas personas que querían negar esta resurrección, como por ejemplo los líderes religiosos o aún el mismo Imperio Romano querían negar esta resurrección, uno de los complots que había era que se robaran el cuerpo. Pero cualquiera que se roba un cuerpo se lo roba con todo y vendajes, porque es más rápido en primer lugar. En segundo lugar, nadie quiere tocar un cuerpo que está descomponiéndose ya, más bien quiere tocar los lienzos que están con aromas y están con aceites. Entonces esto niega la posibilidad de que alguien haya robado el cuerpo de Jesucristo. Pero entonces, si Jesús resucitó de los muertos, ¿por qué quedaron los lienzos ahí? ¿Por qué quedó el sudario ahí? Quiere decir que Jesucristo resucitó sin su envoltura o sin su cobertura ese momento. Y la Biblia es específica en decir que los lienzos o las vendas que se llaman estaban en un lado y el sudario estaba en otro lado, puesto aparte, doblado. Hay una foto por ahí, no sé si la pueda ver. Amén, ahí está, mire. Esa es una representación. El sudario, la envoltura o las vendas donde Jesús estaba envuelto y el sudario estaba aparte. Esto implica algo bien interesante. En primer lugar, que no fue su cuerpo robado. En segundo lugar, que si lo robaron y quisieron dejar los lienzos, no hubieran estado los lienzos en una posición ordenada. Hubieran estado las vendas de un lado, tiradas por el piso posiblemente, o a la salida de la tumba, y el sudario que estaba en la cabeza de Jesús, a lo mejor no estaba allí o podía estar en otro lado. Pero el hecho de que estaban en una forma ordenada da a entender de que Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. La ropa quedó allí. Es como si usted viera, no sé si ha visto unos actos de magia, ¿verdad? Que ponen una sábana y usted puede ver la figura de la sábana, la figura del cuerpo por encima de la sábana. Y de momento la sábana, como haga de cuenta que la sábana cae plana al piso. El cuerpo traspasó la sábana. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo glorificado, traspasa no solamente las sábanas, traspasaba las murallas donde estaban los discípulos escondidos con temor de que les vinieran a matar a ellos. ¿Se recuerda? La Biblia da a entender que estaban ellos reunidos, cerradas las puertas, con temor, y de pronto Jesucristo se presenta en medio de ellos y dice: paz a vosotros. Entonces la resurrección de Jesucristo fue una resurrección sin par, una resurrección diferente. Cuando Lázaro salió de la tumba, salió envuelto en sus vendas y Jesús tuvo que dar la orden y decir: desátenlo. Fue una resurrección sin igual, porque Jesús fue un hombre sin igual. Y hasta hoy en día es debatida la veracidad de su resurrección. Escúcheme esto, aún en medios cristianos, lo cual es una paradoja, totalmente una paradoja. Pero esto no es nada nuevo, porque pasaba en la iglesia de Corinto. Fíjese lo que dice en Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Entonces en la iglesia de Corinto estaban diciendo algunos maestros que se creían que lo sabían todo, falsos maestros, decían: no, si no hay resurrección. O sea, eso de que vive la vida, ¿cómo es que dicen por ahí? Vive la vida loca y haz todo lo que quieras, ¿cómo es que dicen en el Ecuador? Chulla vida, ¿no? Chulla quiere decir una sola vida, vive, disfruta todo lo que puedas, que después de aquí no hay más nada. Estaban diciendo esto, abusando de la libertad que se predica en Cristo, cayeron en libertinaje y el libertinaje les abría paso al pecado. Decían: no te preocupes, no hay resurrección. Dicen que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Eso les dice Pablo. Entonces Pablo estaba diciéndoles a los de Corinto, a la iglesia de Corinto, le estaba estableciendo de que la resurrección de Cristo es indubitable. No cabe duda de que Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo fuera una simple filosofía,
Un simple modo de vida no podría ofrecer la más mínima esperanza de cambio a usted ni a mí, y la iglesia no tendría nada que ofrecer al mundo. ¿Cuántos creen que tenemos mucho que ofrecer a este mundo? ¿Cuántos tienen esperanza? Si nuestra fe no está cimentada en la muerte y resurrección de Jesús, sería una fe vana, sin nada que ofrecernos. Sin esperanza. En 1 Corintios 15, 19, un poco más abajo del texto que leímos, dice: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, entonces seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Primicias quiere decir el primer fruto. El primer fruto. Jesús resucitó, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y sí es verdad que otros resucitaron antes de Jesucristo, pero resucitaron para volver a morir. En cambio, Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado y está sentado a la diestra del Padre. Y esa es la esperanza del creyente, que nosotros también, cuando resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, que no veremos muerte más. Vamos a resucitar a vida eterna. Versículo 21 dice: porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. El día que Jesús resucitó, la muerte fue vencida y nació la esperanza de vida eterna, nació la esperanza de salvación. Los primeros apóstoles y discípulos pasaron por tribulaciones y persecuciones que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Eran quemados, eran apedreados, eran tirados al foso de los leones, eran crucificados, eran atravesados con lanzas, con espadas, matados de todas las maneras posibles y terribles que puedan haber. Y en medio de esa persecución, ninguno de los que nosotros conocemos que fueron discípulos verdaderos, en medio de esa persecución o en su agonía, ninguno de ellos renunció a su fe en Jesucristo, porque tenían una esperanza viva. Famoso es el dicho de Policarpo, uno de los discípulos de aquel entonces, que cuando le iban a quemar, cuando le iban a matar, le dijeron: renuncia a Jesucristo o mueres. Y él dijo: por toda mi vida he servido al Señor y nunca me ha hecho ningún daño. Vemos a otra persona como Pablo, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con una esperanza viva. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. A todo el que cree. Y hace énfasis al judío primeramente y después a todos los demás. Porque en aquel entonces habían dos clases de personas en el mundo: los judíos y el resto. Puede ser que si usted es judío, pues gloria a Dios, pero nosotros somos del resto. Pero qué bueno que la gracia fue dada también para el resto, para nosotros. Nuestra fe tiene que estar anclada en la muerte y resurrección de Jesús. Cuando un barco está anclado, pueden venir tormentas, pueden venir mareas, el barco no se mueve. Esa es la seguridad del barco, está anclado. Algunos no creían en la resurrección, y el punto que quiero hacer hoy es que todavía algunos no creen en la resurrección. Una vez más, lo que pasaba en Corinto hace 2000 y pico de años, una estrategia de Satanás para sacar de la fe, para sacar del camino a aquellos que habían creído. Usted sabe que el diablo no se repite, no puede inventarse nada nuevo. El diablo viejo tiene trucos viejos nada más. Muchos de los creyentes dudan de lo que creen y creen en sus dudas. Y la duda no es mala, siempre y cuando nos lleve a los pies de Cristo, así como Tomás dudó, porque dijo: yo no voy a creer que Jesús ha resucitado a menos que yo no toque su costado. Jesús no se enojó con él, no se enojó con él, pero dijo: ven, toca la herida, mira, yo soy. El cuerpo glorificado de Jesús todavía tenía las heridas y todavía tiene las heridas. La Biblia dice que hay una cosa hecha en la tierra que la veremos en el cielo, y son las heridas
de nuestro Señor, porque la Biblia dice, verán al que traspasaron, al que crucificaron. Jesús va a decir, yo soy, yo soy. Gloria sea a Dios. La fe está siendo desafiada día a día en los medios en los que estamos viviendo, y miles se están apartando de la verdad, arrastrados por doctrinas de demonios, por un evangelio tibio y sin convicciones. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección de Jesucristo me demanda a tener comunión con Él. Porque si creo el Cristo de la historia, pues simplemente creo y no puedo hacer nada porque Él ya murió. Pero si creo en Cristo resucitado que está sentado a la diestra de Dios y Dios está aquí presente, porque Dios es omnipresente, y su Hijo está sentado a la diestra, entonces soy desafiado a vivir para Él. Pero el hombre no quiere limitaciones, no quiere estar sujeto. Pero a menos que usted acepte a Jesucristo como su Señor, no puede ser su Salvador. Si usted le tiene solamente a Jesucristo como su maestro, un filósofo de la historia que cambió el rumbo de la humanidad, no le va a llevar a ningún lado. Si usted quiere tener seguridad de resurrección a vida eterna, va a tener que aceptar a Jesús como su Señor. Rendir todo su ser, rendir toda su vida a Él. Hay personas cuya fe no ven más allá de lo temporal. Una vez más, vive tu vida que cuando mueras todo se acaba. Pero en realidad esa es una fe basada en el orgullo y basada en el ego, porque buscan solamente el bien personal y la comodidad temporal. Sufren de miopía espiritual. Pero aquí, ¿cuántos pueden ver más allá? ¿Cuántos pueden ver el glorioso llamado de nuestro Señor Jesucristo? Es triste y es una gran realidad. Si es que usted está mirando los medios, si usted sigue alguna de las noticias de algunos canales cristianos, usted va a ver que dan ganas de llorar. Más de una vez, a mí se me han aguado los ojos, como decimos. Se ha contristado mi corazón, se ha hecho un nudo en mi garganta por lo que está pasando hoy en día. Es verdad que miles se están apartando de la verdad, pero también hay otra realidad. Hay otra verdad. Miles y miles están viniendo a los pies de Cristo. Gloria sea a Dios. Hay una esperanza de vida, resurrección. Hay una esperanza de resurrección a vida eterna. Y la razón por la que traemos este tópico hoy es obviamente porque es el día de resurrección, porque yo creo que usted y yo podemos tener seguridad de que vamos a resucitar a vida eterna. Y la Biblia nos dice claramente cómo tenemos esa seguridad. En 1 Corintios 15, 51 dice, presten atención lo que les voy a decir, les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, y hace una coma y dice, pues la trompeta sonará. Como quien dice, estate seguro, no lo dudes. Cuando suene la trompeta, y la trompeta va a sonar, la trompeta final. La Biblia habla de un llamado final a ponernos a cuentas con Dios. El día del juicio, que lo llaman algunos, es una realidad que nadie la va a poder evadir. No importa qué tan avanzada esté la ciencia, lo que Dios ha determinado ya en su consejo tiene cumplimiento. Su palabra no pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Cuando suene esa trompeta, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Usted ve, este es el tipo de resurrección que hemos heredado usted y yo. No la resurrección de Lázaro, no la resurrección de la hija de Jairo, porque ellos resucitaron con un cuerpo corruptible. Murieron nuevamente. Están esperando posiblemente en que suene la trompeta final para que ellos resuciten ahora nuevamente con un cuerpo incorruptible. La trompeta sonará, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Nada de esto podía haber estado escrito, ni puede ocurrir, ni nadie puede prometerle nada de esto
a menos que Cristo haya resucitado de los muertos, con una resurrección sin igual. Me pregunto yo, hermanos, si nosotros, usted y yo, estaremos preparados si sonara la trompeta. ¿Qué pasaría si sonara la trompeta? ¿Qué pasaría? Si sonara la trompeta ahora mismo, haga de cuenta. Yo no sé hacer la trompeta. Pero ¿qué pasaría? ¿Estaremos preparados? ¿En qué está basada su confianza? ¿En qué está basada su fe de una resurrección a vida eterna? ¿En qué está basado? ¿Cómo podría usted decir, esta es mi certeza de vida eterna? Tenemos que asegurarnos que nuestra fe esté anclada en la palabra de Dios, en los principios de Dios. Y en los principios de Dios, que esté basada en el Evangelio de Jesucristo. Y no en filosofías humanas, no en un evangelio tibio. Lamentablemente es más fácil rendirse para el ser humano, es más fácil rendirse y abrazar un evangelio sin demandas. ¿Verdad? Pero un evangelio sin demandas no tiene seguridad de vida eterna. No tiene seguridad de resurrección a vida eterna. Todos resucitaremos. La Biblia dice, unos a condenación eterna, a muerte eterna, y otros a vida eterna. Amén. Entonces, para asegurar nuestra resurrección a vida eterna, yo creo que hay, una vez más, si usted me ha escuchado decir esto antes, escúchelo una vez más. Dios no quiere complicarle la vida a nadie. La religión puede querer complicar la vida. Y algunos de los liberales pueden querer complicar la vida, torciendo las escrituras. Pero Jesucristo dijo, ven a mí si estás trabajado y cargado, yo te voy a hacer descansar. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí que soy manso y humilde y hallarás descanso. Servir a Cristo no es algo pesado, no es algo duro. Te cuesta la vida, tienes que morir primero a tu ego. Pero es un deleite servir a Cristo una vez que lo conoces, es un deleite. Y los 3 principios que voy a hablar, tú los has escuchado más de una vez, pero asegúrate, primero que nada, que tú creas en el amor de Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Comienza declarando y comienza estableciendo sobre todas las cosas, Dios es amor. Dios es amor. Lo que trajo muerte al mundo, escúcheme esto, lo que trajo muerte al mundo fue la tergiversación del carácter de Dios. Cuando la serpiente le dijo a Eva, las intenciones de Dios no son buenas. Si pudiéramos parafrasear, diríamos, Dios no es amor, Dios no te quiere, Dios no quiere lo mejor para ti. Dios está ocultando algo de ti, eso fue lo que le dijo la serpiente, parafraseando lo que le dijo la serpiente a Eva. El carácter de Dios, el perfecto amor de Dios fue puesto en duda. La mentira de los siglos, Dios no existe. Y si creo que no existe, ¿cómo puedo creer en un amor de alguien que no existe? Dios no existe. Y si no creo en su amor, ¿cómo puedo creer en el amor de nadie? Si no puedes creer en el perfecto amor de Dios, quien nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo puedo creer en el amor de nadie? Yo he dicho esto antes de aquí, pero María sabe que yo le he sido fiel a María por 37 años, 38. ¿Cuántos? 37. Amén, para mí han sido como 5 porque time flies when you're having fun. Ha sido porque amo a Dios. Mi fidelidad a María está basada en mi amor a Dios, porque sé que Dios me ama, porque sé que Dios nos ama. Pero si no creyera en la existencia de Dios, y los que creen que Dios no existe, no tienen un compás moral. Y los que creen que Dios existe, pero no creen en el amor de Dios, entonces dudan del carácter de Dios y dudan de las buenas intenciones de Dios. Entonces empiezan a sacarles hojas a la Biblia. No, lo que no me conviene, esto a mí no me gusta.
Y por ahí oigo diciendo, ¿verdad? Y esto está en los medios tremendo. Los cristianos dicen que no hay que beber, pero si Cristo convirtió el agua en vino, ja, ja, ja. Mentira del diablo, hermanos. Mentira del diablo. Bueno, esa es otra clase, leemos cuando Jesús convirtió, va a ser otra prédica, cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. Y por ahí hay personas que están diciendo, ¿cómo puede la iglesia condenar el amor de dos personas? No importando de qué sexo sean. Están sacando a Dios de la iglesia. Eso es lo que dicen. No han leído la Biblia. No han creído en el amor de Dios. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es tan maravilloso que todo lo que Dios desea para ti es bien. Dios no tiene malos pensamientos, ni malos deseos, ni malas intenciones contigo, aún conociendo cómo somos. Ahora, Dios es santo y lo que siembra el hombre cosecha. Dios no puede ser burlado. Pero Dios es amor. Y los que no creen en su amor, entonces no tienen un compás moral. Le sacan hojas a la Biblia y dejan las que les gusta escuchar a ellos. Pero cuando Dios te dice no mates, eso entendemos, ¿verdad? No matar, si matas vas a la cárcel. O a lo mejor alguien te mata a ti. No robes, te va a ir mal. No desees la mujer de tu prójimo, te va a ir mal. ¿Y por qué es que no pueden entender ese principio tan sencillo? ¿Sabe por qué? No creen que Dios les ama. No creen en el amor de Dios. No creen en el amor de Dios. Cuando me siento amado, corro a los brazos del que me ama. En todo tiempo. Tiempos buenos y tiempos malos. Un niño que tiene toda su confianza y toda su fe y toda su esperanza puesta en su padre, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, en todo momento corre a los brazos de su padre o de su madre, a refugiarse en el amor de aquel ser que le ama incondicionalmente. Usted ve a una persona que no está caminando correctamente, es porque no ha creído y no ha abrazado el amor de Dios. ¿Sería usted capaz de hacerle daño a alguien que le ama con un amor perfecto aquí en la tierra? ¿Sería usted capaz de rechazar algún bien que una persona que le ama y que le ha demostrado que le ama con un amor incondicional? No lo haría. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar el amor de Dios. Hay quienes dicen creer en Dios pero no creen en su perfecto amor, y yo no sé en qué Dios están creyendo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocerle a Dios es conocer que Él es amor. Y cuando usted conoce, esa es la vida eterna. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios y usted entiende que Dios es amor, usted se va a enamorar de Él. Y se va a enamorar, y María lo sabe, que yo amo a Dios más que a ella. Y ella también sabe, y no, ¿cómo es? Y yo sé que tú amas a Dios más que a mí. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque hemos conocido a Dios y conocemos su amor, y es imposible dejar de amar a Dios. O también es imposible amar a Dios y hacer cosas que hieren su corazón. ¿Usted ve? Y por eso el mundo escoge, o las personas escogen, no creer en el amor de Dios. Mientras más le conocemos, más, escucha esto, es bien interesante, más indignos nos sentimos. Mientras más conocemos, más indignos nos sentimos de su amor y de su perdón. Pero a la vez, mientras más le conocemos, más entendemos su gracia y su misericordia, y más podemos abrazar su perdón. Aunque nos sentimos indignos, más crece nuestro amor por Él, porque mientras más puro y santo veo que es Dios, más indigno me siento y veo que Dios más me ama, no me queda más que rendirme a Él.
No me queda más que rendirme a Él, amarle y confiar en Él, vivir rendido a Él. Dios tiene buenas intenciones para tu vida. Es posible que tu vida haya estado llena de sinsabores, altibajos. Es posible que, no sé, alguien en el pasado te hirió, te traicionó. El uno te dio una puñalada por el frente, el otro por el costado, otro por la espalda. Es posible que tú digas, no creo en los hombres. No creo en el amor. No creo en, alguno puede decir, no creo en las mujeres, no creo en el amor. Hay alguien que puede ser que aquí haya tenido una pésima experiencia como hijo. Y no puedes entender que tu Padre Celestial te ama tan maravillosamente porque tu papá te pegó, te insultó, te hizo sentir menos o te abusó de alguna manera. Vivimos en un mundo roto. Lo primero que tenemos que hacer es abrazar el amor de Dios. Creer que Dios nos ama. No importando cómo esté tu cuenta bancaria, ni qué modelo de carro tengas, ni cómo sean tus hijos o tus nietos, si te abandonaron, si Dios te ama. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Y una vez más, para esto hace falta fe, creer en el amor de Dios. Y el que conoce y ha creído en su amor sabe que necesita, como le dije, su perdón. Mientras más le conoce, más sabe usted qué tan santo es, más divino siente, más necesita de su perdón. Segundo, lo que tenemos que hacer es creer en el sacrificio de su Hijo. Creer en su amor, el amor del Padre, y creer en el sacrificio de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16 una vez más. Creer en Jesús, mi hermano, no es un conocimiento, no es una creencia en la mente solamente. Es algo que traspasa a lo más profundo de tu ser, a tu corazón, a tu alma. Es algo que llega hasta las más íntimas fibras de tu espíritu. Creer en el sacrificio de Jesús. Creer en el sacrificio de Jesús, en el sacrificio perfecto, intencional, voluntario, por amor. Creer eso es que Él pagó el precio de mis pecados. A veces no aceptamos el amor porque nos sentimos indignos y a veces no aceptamos el perdón. A veces ni siquiera nos perdonamos a nosotros mismos. No sé si le ha pasado a usted, pero yo viví años y años con una mochila pesada en mis hombros, aún como cristiano, de culpa. Decía mentalmente, sí, Dios me perdonó, pero yo mismo no me había perdonado. Y el hecho de que tú estés andando con una carga de tu pasado, con un remordimiento, todos cometemos errores. Metemos la pata y las dos patas y en mi país decían a los que, este burro metió las 4 patas, la cabeza también. Pero ¿sabes qué? Del pasado no puedes hacer nada, solamente aprender tu lección. Tienes que dejar en el pasado. Entonces, creer en el sacrificio de su Hijo, primero tienes que abrazar el amor de Dios para poder perdonarte a ti mismo y para después poder recibir el perdón de Dios. Personas marcadas por palabras de su pasado, su alma, su espíritu ha sido marcado también y viven con una carga, viven con una raíz de amargura. Pero Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Jesús vino como el Cordero de Dios para morir por los pecados de la humanidad. Preparando el mensaje estaba queriendo escribir cómo, y por ahí tengo, pero no lo traje en las notas, pero ¿cómo leería el periódico del sábado después de que murió Jesucristo? Muerte trágica de un hombre joven. Su vida fue truncada a los 33 años. Se decía ser profeta, hijo de Dios. Tenía algunos seguidores. Pero después de haber pasado por juicio, le latigaron, le obligaron a cargar una cruz.
Le llevaron hasta un monte, le crucificaron. Muerte trágica, fin trágico. Pero ¿sabe qué? El Señor tiene un newspaper. Y el newspaper del Señor no habla, escuchen, no habla de los acontecimientos pasados solamente. El newspaper del Señor habla de los acontecimientos por venir. Le voy a leer una porción larga, solamente se la voy a leer. Muchos de ustedes conocen Isaías 53 del versículo 3 al 11. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Tenemos que creer en el sacrificio de su Hijo. Y me temo que a veces no hemos entendido, no hemos abrazado esta realidad, este precioso regalo, esta preciosa demostración de amor del Padre que envió a su Hijo, del Hijo a ir voluntaria y conscientemente a la cruz del Calvario. ¿Sabe que Jesús sabía esta porción bíblica? Se la sabía de memoria, y él sabía de quién estaban hablando. Conscientemente, intencionalmente, con amor, como decimos aquí, con alegría de corazón, decidió estar de acuerdo con el plan de Dios. Tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús, creer en el sacrificio de Jesús. Si bien la mentira más grande de los siglos de decir que Dios no es amor o que Dios no existe, o tergiversar la naturaleza de Dios, hay otra grande mentira de Satanás, y es la condenación. Y una vez más, creemos en el amor de Dios, pero en alguna circunstancia de nuestra vida el diablo nos engaña, tropezamos, dejamos que condenación llegue a nuestro corazón y bloqueamos la gracia de Dios porque no estamos aceptando el perdón diario que Dios nos ofrece. No estoy hablando de licencia para pecar. Ay del que coja la palabra de Dios como licencia para pecar. No juegue con la gracia de Dios. Pero vamos a fallar. ¿Verdad que fallamos? Fallamos inconscientemente, conscientemente, deliberadamente, y después decimos, ups, y nos arrepentimos. Pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Si es que ha tropezado y ha caído, no se quede como está. Dios no quiere dejarlo caído, Dios quiere levantarlo.
Ahora, aprendamos de los errores, aprendamos de los tropiezos, no volvamos a cometer el mismo error vez tras vez. Después de todo, Dios quiere que usted y yo seamos sabios en nuestro caminar. Dios está interesado en tu reputación, porque tu reputación habla de su reputación. Dios quiere levantarte una y otra vez. Si Dios nos manda a perdonar 70 veces 7 a nosotros, es porque Él también está dispuesto a perdonarnos y a levantarnos 70 veces 7. Amén. Jesús no murió solamente para darte una vida, una mejor vida solamente, sino Jesús murió. El sacrificio que hizo fue para abrir camino a la vida eterna. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay iglesias que lo único que ofrecen es cosas materiales. No ofrecen al Cristo resucitado, no ofrecen esperanza viva de resurrección, porque eso demanda tu vida como un pago anticipado. Las iglesias se llenan de personas buscando el pan de cada día, posiblemente en forma económica o en forma de prosperidad. Pero aquí en Templo Calvario buscamos al que dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Buscamos a Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Por último, el que ha creído en el amor del Padre y el que ha creído en el sacrificio del Hijo, sabe que necesita el poder del Espíritu Santo. Una vez más le digo, Dios no quiere complicarle la vida a nadie. Usted dice, yo ya he oído eso varias veces. Juan 3:16 yo lo he oído desde que era niño. Óigalo de nuevo. De tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios que ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Dios nos alcanzó, Dios envió a su Hijo y nos salvó, porque tiene planes gloriosos. Él quiere llevarnos a la vida eterna. Pero nos toca a nosotros asegurarnos la resurrección a vida eterna. ¿Y cómo? Como le dije, creyendo en el amor del Padre, en el sacrificio del Hijo. Ahora, si usted cree en el sacrificio del Hijo, usted va a vivir compungido. Si usted cree en el amor del Padre, usted va a vivir enamorado de Dios. Y cuando usted cree en el amor del Padre y en el sacrificio del Hijo, usted va a buscar de todas maneras el poder del Espíritu Santo. Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora escuche, es imposible llegar a la meta por nuestra propia cuenta. Y aquí yo puse algo que a lo mejor usted puede debatir. Es imposible llegar a la meta por nuestra propia cuenta, aún creyendo en Jesús solamente. Porque si es que usted piensa que usted puede vivir para Dios sin el poder de lo alto, sin el poder del Espíritu Santo, usted está equivocado. ¿Y por qué digo aún creyendo en Jesús? Porque mire, esta nación está llena de personas que creen en Jesús. Y lamentablemente hay iglesias que están llenas de personas que creen en Jesús, pero no tienen poder para vivir como Jesús quiere que vivan. Y ahí está la diferencia. Usted necesita creer en el poder del Espíritu Santo. Usted necesita depender del poder del Espíritu Santo para asegurar su resurrección a vida eterna. Para asegurar su resurrección a vida eterna. Jesús inició su ministerio bajo el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles, luego que Jesús murió y resucitó, querían regresar a pescar. Habían creído en Jesús. Lo vieron resucitado. Pero ¿qué pasaba? Les faltaba algo. Ellos dijeron, vamos a pescar. Ya se acabó. Ya le vimos resucitado, se fue al cielo. Pero ¿qué les dijo Jesús? Quédense en Jerusalén. No hagan nada
hasta que yo envíe la promesa del Padre. Y luego les dice, porque van a recibir poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y entonces van a poder ser testigos. Ahora, si a usted y a mí nos llaman a ser testigos acerca de la resurrección de Jesús, el juez nos va a preguntar, ¿tú viste a Jesús resucitado? ¿Y usted qué va a decir? No. ¿Tú le oíste hablar cuando Él estuvo aquí en la tierra después de que dice que resucitó? ¿Le oíste hablar? Usted va a decir no. A menos que usted tenga una relación íntima con Dios, a menos que usted haya experimentado el Espíritu Santo en su vida, en su ser, a menos que usted haya experimentado esos ríos de agua viva, y usted va a decir, no le he visto con estos ojos, pero tengo unos ojos de la fe que ven más allá de lo que ven los tuyos, ven más allá de la realidad de este mundo. Yo puedo ver a la eternidad y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Y creo en su palabra, creo en sus promesas. Yo creo que Él volverá por mí. Pero para decir eso, usted tiene que estar dispuesto a poner su cuello en el picadero. Porque la palabra testigo es la misma palabra de la que se deriva la palabra mártir. Solamente cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes, dice, ustedes van a poder testificar. Delante del trono de Dios, usted y yo sí pasamos la prueba de ser testigos cuando hemos recibido al Espíritu Santo de Dios. En la corte de este mundo a lo mejor nos dicen, no, tú no sirves para ser testigo de Jesús, porque no le has visto. Los apóstoles querían regresar a pescar, pero todo cambió cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Recibieron poder. ¿Cómo garantizamos, cómo aseguramos nuestra resurrección a vida eterna? Hermano, es imposible. No solamente difícil, es imposible vivir para Dios por tus propias fuerzas. Es imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el amor del Padre. Cuando creemos en el amor incondicional de alguien, corremos a aquel que nos ama. Yo no puedo estar ni 2 horas sin María porque yo sé que me ama. Yo salgo de aquí cuando a veces ella se va primero. Trabajamos juntos, una gran bendición. Estamos juntos 24/7, excepto cuando ella se va a los malls. ¿No? Se va al mall, digo, vete tú. Pero cuando estamos separados más de 1 hora, enseguida, mira, ya voy de camino, sí, ya voy, ya, ok. Cuando creemos en el amor, corremos a los brazos de aquel que nos ama, queremos intimidad. Mientras más conocemos a Dios, más indignos nos sentimos de su perdón y más vamos a apreciar el sacrificio de su Hijo. Vamos a decir, ¿dónde estaría yo si no hubiera muerto Jesús en la cruz del Calvario? Estuviera lejos, apartado de las promesas, sin esperanza ninguna de salvación. Y cuando nos enamoramos de Dios y entendemos que necesitamos de Él, decimos, Espíritu Santo, ayúdame a llegar. Yo quiero vivir para Él, Espíritu de Dios. Empodérame, ayúdame a vencer. No entretenemos las tentaciones, porque andamos de la mano del Señor, de la mano del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No podemos vencer. Y déjame decir una cosa. Bueno, la Biblia dice que de los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia, ¿no? Y los violentos arrebatan el reino de los cielos. Hace falta ser violento, estar apasionadamente enamorado y vivir para Dios. No hay otra manera de llegar, mi hermano. No hay otra manera de asegurar tu resurrección a vida eterna que amar a Dios sobre todas las cosas.
Porque el Espíritu Santo nos da seguridad. Mira lo que dice en Efesios 1:13. También ustedes, luego de haber creído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios sabía que necesitábamos, dice, desde el día que creíste, Dios le puso un sello a usted. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Amén. Dios le puso un sello a usted, el sello del Espíritu. Pero ese es el down payment. Esa es la evidencia de que usted ha sido separado y escogido. Ahora usted tiene que vivir con ese sello en alto. En la antigüedad los sacerdotes tenían una escritura en la mitra, en el gorro, que decía santidad a Jehová. Si no le gusta ese término a ustedes, porque todavía no ha entendido el amor de Dios. No ha entendido el sacrificio de su Hijo, santidad a Jehová. Usted y yo deberíamos deleitarnos en buscar la santidad de nuestras vidas para Dios. Hechos 2:24 dice, pero Dios lo levantó, librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. ¿Quién levantó a Jesucristo? Lo levantó Dios. 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Usted ve, usted necesita el poder de Dios para vivir con Él. Romanos 8:11. Y con esto concluimos. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Necesitamos asegurarnos de que cuando suene esa trompeta estemos abrazados al amor de nuestro Dios. Estemos convictos del sacrificio de su Hijo por mí, viviendo una vida rendida al Señor. Porque si usted dice, creo en el sacrificio de Jesús y no vive rendido a Él, entonces la verdad es que usted solamente tiene un convencimiento mental. Pero si usted ha abrazado el amor de Dios y cree que necesita un Salvador y cree en el sacrificio de su Hijo, usted va asegurarse de vivir una vida bajo la dirección del Espíritu Santo, para que cuando muera, así como el Espíritu Santo levantó a los muertos a Jesús, también el Espíritu Santo levante su vida a vida eterna. Podemos asegurar nuestra resurrección a vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Gloria sea a Dios. En la vida vamos a tener luchas. En la vida vamos a tener tropiezos. Algunas luchas nos van a tirar al piso. Algunos tropiezos nos van a dejar sin aliento. Pero Jesús se hace llamar el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tiene la última palabra sobre tu vida es Dios. Gloria sea a Dios.